Para analizar estos 3 meses de guerra está con nosotros Luis Pérez, es el jefe internacional de los telediarios. Hola, Luis. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Cuando empezó parecía que Rusia contaba con una victoria rápida. Sin embargo, la guerra se ha prolongado. Cuéntanos cómo está la situación ahora. Sí, Moscú soñaba básicamente con una guerra relámpago, pero la realidad es que a día de hoy está bastante estancada. Vamos a verlo con unos mapas que han preparado nuestros compañeros de realización. Ha habido una primera fase que fue la invasión rusa del 24 de febrero, la invasión rusa de Ucrania, una invasión que tuvo lugar por 3 frentes básicamente, por el este a través de las repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk, por el sur a través de la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú en el año 2014, y también por el norte, por el territorio ruso y por el territorio bielorruso. A través de Bielorrusia bajaron las tropas y las columnas de tanques que llegaron prácticamente a las puertas de Kiev. Semanas después se produjo una segunda fase importante en la invasión, una fase que tiene que ver con el repliegue de tropas rusas de algunas zonas del país, por ejemplo, esas localidades tristemente famosas que vemos marcadas ahí a las afueras de Kiev, Irpin, Bucha, Borodianka, localidades donde todavía a día de hoy se siguen investigando presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas mientras controlaban ese territorio. Y también se ha producido el repliegue de las tropas rusas en los alrededores de Kharkov, a las afueras de Kharkov, que ha producido también pues, que los ucranianos hayan dominado ese territorio. ¿Cómo estamos a día de hoy? Pues hoy estamos básicamente en una situación de estancamiento, podríamos denominar así esta tercera fase. ¿Qué ha pasado básicamente en los últimos días? Pues hemos visto, por ejemplo, el control de los rusos, el control total de la ciudad de Mariupol, a un coste altísimo probablemente en vidas humanas y sobre todo en destrucción de la ciudad, pero que les permite a los rusos crear un corredor terrestre a lo largo de la costa del mar de Azov, desde la península de Crimea hasta el Donbass. Y es ahí, en el Donbass, donde se están produciendo hoy los mayores combates de esta guerra y donde probablemente se esté definiendo el futuro del conflicto. El presidente Zelensky anunciaba vienen semanas difíciles y la pregunta que todos esperamos que encuentre respuesta es ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo se acaba esta guerra? Bueno, básicamente hay dos alternativas. Una es una victoria militar contundente por parte de alguna de las partes y ese escenario a corto plazo pues, es prácticamente imposible. Otra es una salida negociada al conflicto, una negociación que tampoco va a ser sencilla a corto plazo porque venimos de 5 rondas de negociaciones fracasadas. La mayoría de los expertos dice que esta guerra va para largo y es verdad que la opinión pública, tanto en Estados Unidos como en Ucrania últimamente, pues piensa mucho más que la única salida a esta crisis es una salida negociada entre Kiev y Moscú. Vamos a ver todo esto, Ana, en una crónica que ha elaborado al respecto nuestro compañero Víctor García Guerrero. Los 3 meses de guerra dejan un panorama de desgaste sin vencedores. No va a haber alguien que pueda dictar victoria en términos absolutos. Prácticamente una situación táctica de punto muerto. Y eso genera dudas. The New York Times dice ahora que la guerra pone en riesgo la paz de toda Europa y que en Estados Unidos la gente está más preocupada por la inflación en año además con elecciones al Congreso. En Francia, Alemania e Italia también se abre el debate. Todos y cada uno están mirando sus propias opiniones públicas. Las propias poblaciones van a empezar a padecer los efectos de esa subida de precios, de la inflación, de la crisis energética. Militarmente esto no tiene solución. Pero este diagnóstico divide incluso al gobierno ucraniano. El presidente Zelensky ha abogado por la negociación, aunque las encuestas apuntan a un rechazo del 82% de la población a cualquier cesión territorial, mientras altos mandos de su ejército insisten en que pueden derrotar a Rusia en el campo de batalla. Hay, diría yo, una especie de equilibrio militar entre Rusia y el conjunto Estados Unidos-Ucrania. A este paso será eterna, porque no ganará el uno al otro. La cuestión es quién desata el nudo, y la respuesta no pasa por Kiev. Si alguien la puede decidir, por supuesto es Putin, decir aquí acabamos, ¿no? Pero ahora mismo también dudo de que Ucrania, si Putin dijera vamos a negociar, se sentase sin haber consultado a otras cancillerías. Washington quien lo tiene en la mano. Si Washington deja de amamantar al bebé, el bebé pues no puede seguir. La guerra, mientras, continúa, con los ucranianos como primeros perdedores y un mundo que se divide.